Norma Betanzos y les damos la bienvenida a este primer coloquio de titulación del Colegio de Pedagogía. A continuación vamos a presentar a una de las ponentes, pero queremos recordarles que aunque somos 3 en este momento en la mesa, esta es la primera ronda, ¿de acuerdo? Habrá una segunda ronda, un segundo momento, en donde seguiremos discutiendo más trabajos de titulación o de estos procesos formativos. Vamos a comenzar con Diana Yair Martínez Navarro, con el título del trabajo Educación como cura de la crisis sacrificial, mímesis y chivo expiatorio desde René Girard. Ella es egresada de Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el marco de la generación 2018-2022. Actualmente es adjunta de la doctora Ana María Valle en el curso de Filosofía de la Educación y el seminario optativo Tecnología y Violencia. Es integrante del proyecto PAPIT, Ética y Biopolítica, Prácticas Socioeducativas Universitarias entre Tecnología y Salud, al igual que del seminario internacional Filosofía de la Técnica. Sus intereses académicos giran en torno a la filosofía de la educación, historia de la educación y la pedagogía. Asimismo, de la antropología de la educación, sobre los cuales tiene un par de publicaciones. Actualmente participa en el trabajo editorial del libro Pensar la técnica, vida, cultura y educación, editado por los doctores Ana Valle y Marco Jiménez. Es un gusto tener a una compañera y colega de este tamaño para acompañarnos a este bello coloquio y le damos la palabra para que nos platique un poco sobre su trabajo. Hola, ¿se me escucha? Ok, perfecto, se me escucha, ¿verdad? Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué gusto de que estén acá. A menos que estén viendo en vivo esta presentación. En principio me gustaría agradecer por la invitación, por crear estos espacios que son como muy urgentes y necesarios para nosotros que somos tesistas o para los que vamos en ese camino o para quienes lo pensamos, ¿no? Y no solamente tesis, sino informe académico, informe de trabajo social, porque cada uno tiene sus propios retos y sus propias experiencias. Quiero empezar un poco con decir que, y como, o sea, dentro del trabajo de la tesis, el nombre de mi tesis cambió. ¿Por qué? Porque al leer, o sea, la tesis que acá proporcionaron fue el que vi principalmente en el protocolo. Entonces, es algo que vas teniendo una primera noción y dices, bueno, voy a llamar así a mi tesis, pero finalmente cuando empiezas a leer puede que cambien algunas cosas, puede que no, puede que se reafirme lo que tú pensabas como título, pero entonces ahora mi tesis se llama Educación como fármaco de la crisis artificial entre mímesis y chivo expiatorio de René Girard. Y bueno, solo para que tengan un contexto de lo que yo estoy tratando en mi tesis, les voy a explicar un poco de la teoría girardiana, que es una teoría mimética. Para empezar, pues son, por así decirlo, como 4 categorías muy grandes que trabaja René Girard a partir de su teoría mimética, que son deseo mimético, rivalidad mimética, crisis mimética y chivo expiatorio. En donde el deseo mimético, de alguna manera, René Girard dice que no es autónomo, sino que depende de un tercero. Es un deseo según el otro. Entonces, de alguna manera, nuestros deseos, nuestras pulsiones, son imitadas de alguien externo por así decirlo, nosotros sujetos deseantes y objeto del deseo. Entonces, en principio es eso, ¿no? Ya con Aristóteles y con Platón teníamos viendo que somos animales miméticos, ¿no? Somos los animales que más imitamos según Aristóteles. Pero René Girard le da la vuelta y dice, sí, pero no es una manera autónoma, es una manera en la que nosotros imitamos lo que las demás personas quieren, lo que las demás personas desean. Entonces, dicho esto, hay una tensión entre tres, ¿cómo decirlo?, sujetos, figuras, que es el sujeto deseante, el objeto de deseo y el mediador. El sujeto deseante es quien, de alguna manera, desea ese objeto. Pero al haber un mediador es el que va permeando qué es lo que de verdad quieres. Por ejemplo, René Girard ocupa mucho el análisis literario y se va a las obras como
Don Quijote de la Mancha, en donde, si ustedes recuerdan, pues está Amadís de Gaula y Don Quijote quiere ser como este, ¿no? Es un modelo ideal a seguir por ser un caballero, por ser lo que él quiere ser. Entonces, poniéndolo en este ejemplo, se podríamos decir que Don Quijote de la Mancha quiere ser como Amadís y tienen un objeto de deseo común, que en este análisis que René Girard hace es, pues, ser un caballero como más legado. Entonces, eso es como lo principal, lo más general de la teoría de René Girard, ¿no? Ya después viene lo que de verdad le interesa, que es la violencia y el sacrificio, cosa que de alguna manera permea de alguna manera en mi tesis y no sé, tiene detallitos que se pueden abordar, pero pues bueno, más adelante lo diré, no es tan necesario en mis categorías de análisis y sobre todo en mi objeto de estudio. Entonces, pero bueno, dicho esto, después del deseo mimético y de saber que hay una tensión entre tres sujetos, pues René Girard va a llamar a esto una triangularidad del deseo, ¿no? Está el sujeto deseante, el objeto de deseo y el mediador. Y de ahí, pues, no nada más es como que entre tres sujetos se haga este deseo mimético, ¿no? Sino que somos un entramado de deseos miméticos, según René Girard. Entonces, al haber un entramado de deseos, hay una disputa por ver quién obtiene ese objeto de deseo, o quién lo mantiene, ¿no? De parte del mediador. Entonces empiezan a surgir sentimientos como odio, envidia, resentimientos, no estar conforme consigo mismo por no obtener ese deseo. Pero para esto René Girard dice que hay un paso de un deseo físico por un objeto a un deseo metafísico, de querer ser lo que la otra persona es. Ya no tanto está en disputa el objeto de deseo que inició como todo el mecanismo del deseo mimético, porque así le llama René Girard, sino que ahora ya es un quiero ser el otro. Entonces ahí hay muchas disrupciones en las que pues queremos ir analizando, quiero ir analizándolas en mi tesis. Bueno, ya que nacen estos deseos como la envidia, el odio, el resentimiento, el no estar conforme consigo mismo, pues salen rivalidades miméticas y ahí es donde nació la violencia, que es parte fundamental en la obra de René Girard. Y esto, como les digo, son entramados de deseos miméticos, entonces pues hay un contagio de esa mímesis, ¿no? Yo estoy viendo que estas dos personas, estas cuatro personas, hablando de números, ¿no? Porque es muy superficial, están en disputa por ese objeto de deseo. Entonces a mí se me contagia eso, yo también quiero eso, o yo también quiero ser como ese otro, ¿no? Entonces, bueno, hay rivalidades, hay violencia, hay lo que René llama, reitero, rivalidades miméticas. Entonces llegamos a un punto en el que ya una comunidad entera, por decir algo, está contagiada. Entonces está a punto de desaparecer, porque si no controlan esa violencia que está ahí, se desaparecen físicamente, identitariamente, en fin. Entonces llega la necesidad de buscar un mecanismo, ¿cómo decirlo? Bueno, dejémoslo en mecanismo, como tipo coladera, donde todo lo sucio se vaya, pero que al mismo tiempo nos salve. Entonces, aquí viene la figura del chivo expiatorio. El chivo expiatorio va a ser esa persona o esas personas, hablemos en términos de varias, esa persona que va a ser sacrificada por el bien de la sociedad para que todas estas rivalidades ya no estén en aumento, va a ser la categoría precisamente de veneno y antídoto, que es precisamente el fármaco. Entonces, el chivo expiatorio es por donde, hablando en palabras generales, va a ser esa coladera en donde toda la violencia se va a remitir a un individuo y pues se va a purificar la sociedad, la comunidad de ese contagio de la mímesis. Entonces, a grandes rasgos, eso es el tema de mi tesis. No me quiero centrar tanto porque finalmente esta es una experiencia de titulación, del proceso de la titulación. Entonces,
dicho esto, pues me gustaría un poco ahondar en la experiencia que he tenido en este proceso de escribir la tesis. Principalmente, como les decía, mi protocolo lo tuve que hacer en 15 días porque entré a una beca PAPIT. Entonces me decían, ¿cómo vas a tener esa beca de titulación si no tienes tu proyecto de titulación? Entonces lo hice rapidísimo. Yo ya había leído antes a René Girard, porque estuve en una transición como de medio año de saber, quiero René Girard, pero todavía no sé cuál es mi objeto de estudio con la teoría de René Girard. Entonces, hice mi protocolo y ya empecé a leer. Pero algo que creo es fundamental es no solamente leer, es súper importante dentro del proceso de tesis, pero de alguna manera nos alejamos de la escritura, ¿no? Entonces tenemos que sentarnos a escribir, a plantear esas ideas que ya tenemos, a por lo menos hacer notas, a pensar en cómo voy a empezar un capítulo, o bueno, la introducción sabemos que casi siempre se hace al final, pero pensar en qué es lo que quiero decir en el primer capítulo, qué es lo que quiero decir en el segundo, en el tercero, en el cuarto, no sé, depende de sus objetos de estudio, de sus temas de estudio. Entonces me la pasé como 3 meses leyendo, a tal grado que yo decía, me estoy alejando ya de lo que realmente quiero, ¿no? Porque como decían los compañeros en la mesa pasada, tienes que aterrizar tus ideas de alguna manera, ¿no? Delimitarlas a tal grado que te vayas por eso específico. Porque pues si trabajamos a un autor, en el caso mío, que es, por así decirlo, no hay un referente empírico que yo esté estudiando, ¿no? No hay una parcela de la realidad que yo esté estudiando, sino simplemente estoy estudiando la teoría de René Girard, y con eso yo intento dar mis ideas y aportar a nuestro campo de estudio. Pero de alguna manera sí hay que delimitar mucho, no hay que, ¿cómo se dice?, vagar en el mundo de las teorías, de lo que dicen los autores o las autoras. Y fue cuando empecé a escribir, me senté y dije, ya basta de leer, y no porque estuviera ya harta, sino que dije, ya quiero empezar a escribir. Entonces empecé a describir los momentos que yo quería abordar en el primer capítulo. Mi primer capítulo fue Estado del Arte. ¿Qué es lo que se ha dicho ya sobre mimesis, sobre desomimético, sobre chivo expiatorio en la educación? Entonces yo me empecé a buscar artículos, incluso conferencias del mismo autor, porque no podríamos decir que es muy actual, pero pues acaba de morir hace unos años, entonces todavía hay conferencias que se pueden ver de este autor. Y empecé a escribir y empecé a hacer un esqueleto de mi primer capítulo, y así, ya teniendo el esqueleto, pues yo fui metiendo como información que yo ya había visto de esos artículos que había consultado, de esas conferencias, de los libros propios de René Girard, a mis categorías de análisis del primer capítulo en sí. Y pues ese ya está entregado, ya está con el visto bueno de mi tutora, y el segundo capítulo pues fue todavía un reto mayor, ¿no? Porque ahora dices, ahora voy a explicar la teoría mimética de René Girard, ahora sí me voy a poner a platicar con el autor, ¿no? Sino, ahora sí tengo que ver, oye René Girard, ¿qué dices de teoría mimética? ¿Qué dices de deseo mimético? ¿Qué dices sobre las rivalidades? Y es un gran reto porque yo no entendía esa manera de escribir, de decir, pues estoy diciendo todo lo que dice René Girard, ¿en dónde entro yo? Y donde hay un límite en donde es plagio, ¿no? Y donde son tus ideas, pero de la misma forma diciendo lo que el autor, en mi caso, pues ya dijo. Y de la misma manera articulando con la educación, que es lo que pues acá me interesa. Entonces, ha sido un camino muy largo, pero a la vez parece muy corto. Creo que cuando escribes se va el tiempo ya mucho más rápido, en percepciones hay quienes acaban la tesis en 6 meses, hay quienes acaban la tesis en 1 año más, pero no, creo que desde mi perspectiva no se trata del tiempo, sino de disfrutar ese proceso de investigación, ese proceso que también te va a hacer liberar un trámite, ¿no? Porque finalmente lo podemos ver desde el aspecto formativo, desde cómo nos hace crecer eso como personas, ¿no? Porque a pesar de que es un proceso de titulación, nos enriquece pues a nosotros mismos.
Y no sé qué más quiera decir. No sé cómo voy a decir. Un minuto, muy bien. Bueno, solo quiero concluir esta pequeña participación con, pues desde mi experiencia, decirles que a pesar de que sí es muy importante leer, creo que también tenemos que aterrizar nuestras ideas y tenemos que empezar a escribir para avanzar en ese proceso y disfrutar siempre del proceso, aunque a veces sí hay como subidas y bajadas en una montaña rusa, ¿no? En donde hay veces que dices ya no quiero o ya no puedo o qué más escribo. Y bueno, eso sería todo. No, pues qué rica experiencia. Me parece que a lo largo de... Lamento que esté toda chueca, pero estoy pequeñita. Ya, igual. Qué rico que nos compartes todas estas experiencias, tan solo que hayas decidido también cambiar el nombre, otras pequeñas peculiaridades del proceso que a veces se pasan, ¿no? y pensamos que así como lo pensé, así se va a quedar, y como que condenarnos y exprimir demasiado esos primeros andamiajes que construimos, ¿no? Entonces también qué bueno que nos compartes cómo ha sido cambiando también esta rica investigación, porque al final de cuentas es eso, estás introduciéndote a un campo quizá no tan explorado aquí en la pedagogía, ¿no? Quizás eso también fue complicado, cómo articularlo, cómo vincularlo, pero sin lugar a dudas a mí me encantó que lo ibas narrando, yo me iba imaginando todo, la coladera. Sí, claro. Entonces, eso es muy lindo porque habla de una claridad en tus ideas, ¿no? Y esa claridad es la que tenemos que plasmar. Y pues me encanta también este buen consejo de la escritura, ¿no? De no dejarlo de lado y solo lectura. Pero bueno, yo soy perico y pudiera seguir. ¿Alguno de ustedes quisiera hacer alguna pregunta? Muy buenos días. Primero que nada, pues gracias por el espacio. Muchísimas gracias al Colegio de Pedagogía. Estoy muy contenta de estar aquí. Esta tesis la vengo haciendo desde que yo estudiaba en cuanto a tema a desarrollar en pedagogía, desde que yo estudiaba en el CCH Sur, que leía Freire, que leía Adorno, y decidí hacer una tesis sobre la educación después de Auschwitz. En 2008 tomé clases con el doctor Néstor Vázquez en nuestra facultad, que es un gran psicoanalista, y comencé a hacer una tesis sobre la memoria. Yo soy generación 2010, pero no me he podido titular porque fui víctima de violencia. No les voy a contar mayormente porque está en juicio actualmente, pero gracias a Dios estoy viva y estoy aquí valorando mucho la vida, y gracias a ustedes por estar aquí. Deseo comenzar con un poema y finalizar con un poema. Son de mi autoría. Se titula Cultura para la Paz. Es una cuerda que no nos ata, dictador que usurpa nuestras palabras, para prendernos a lo oculto tras la nada. Inicua, una mano invisible nos sujeta, para darnos de comer satisfacción, explotando el dolor del otro. No hay peor complicidad con el mal que no saber amar y no conocer a Dios. Cultura es no gozar del otro por violencia, del fetichismo del poder imitador de la verdad. Bueno, mi tesis se titula Poética de la educación para la paz después de la Shoah. Se compone de un neologismo, poética. La palabra poética, entre paréntesis, la sílaba po, porque puede ser política, es ética y además es poética. Y se despliega como una estética que, bueno, puedes hacer poesía con el cuerpo, en la danza, en el deporte, el arte, la cultura. Pero yo ciertamente me dedico a escribir versos y un poco a la música. La Shoah es Auschwitz, es el holocausto. Utilizo la palabra Shoah, la empleo porque mi postura también es sacra. Ciertamente no tomo un tema sacro en la tesis, pero sí esa es una de mis posturas, lo sacro, lo divino, lo sagrado, que va a continuar en mis estudios de posgrado con María Zambrano. Bueno, para entrar en materia. Voy a producir un saber para educarnos en comunión contra la guerra en el mundo moderno, aportando al pensamiento pedagógico crítico dicho saber sobre cómo impedir que la Shoah se repita haciendo justicia
base en producir una poética de la educación para la paz, con la cual al educarnos para ser sujetos que nosotros hacemos pacifistas libres para amar, con base en el acto de amor educativo poético. El saber del psicoanálisis freudiano-lacaniano me permitirá demostrar cuál es la raíz inconsciente de la guerra del capital, revelando el patrón de la guerra que el capitalismo produce en el mundo moderno. Ciertamente muchos patrones, sean de repetición o de recurrencia, no somos sujetos que estemos totalmente alienados, tenemos capacidad histórica de cambio y transformación, crea el sujeto del inconsciente en educación y lo hace con base en su falta de ser, pero un sujeto alienado repite patrones en la historia y la perversión tiende a mantener las estructuras, mientras que el sujeto falta en ser, que es un sujeto histórico, es subversivo, es revolucionario. En ese sentido, haciendo memoria en tiempo presente, podemos reelaborar la historia para cambiar el mundo con base en la educación revolucionaria para lograr la paz, haciendo justicia e incluyendo a las más débiles. Mis objetos de estudio son los siguientes: aprender la lección histórica de la paz, haciendo memoria para aprender el amor, entender que las clases representan para la paz, para crear un saber que nos permite educarnos en comunión para hacer proyectos pedagógicos fundamentados en el acto de amor educativo. Con base en el cual podemos trabajar para la paz, nuestra libertad para amar, evitando que la paz se repita en la historia debido a la reproducción del patrón estructural de la guerra del capital que es revelado al fondo de la pirámide capitalista. Voy a decir cuál es el patrón. Para ello, el historiador y militar pacifista Karl von Clausewitz escribió lo siguiente: no vamos a comenzar con una definición pedante y defectuosa de la guerra, sino que nos limitaremos a su escenario, el duelo. La guerra no es otra cosa que un duelo en una escala más grande. Lo que sostengo en mi tesis es que la guerra es no sin objeto, recreando un aforismo de Jacques Lacan que se refiere a la angustia no sin objeto, que se refiere al objeto A. El objeto es un concepto lacaniano, hablando de la cosa materna, casi Freud, el comando acá, la tradición filosófica, dice que cuando el sujeto se separa de la madre y deviene sujeto con la alteridad al gran hombro, cae el objeto A y queda como resto en el cuerpo. Ese objeto A, como reporte de lo real, nos permite causar el deseo, que es deseo del otro, pero tú te lo apropias para tener un deseo propio. Justo no es mimético, y eso te da un ser propio. Y además causa el goce. El problema es cuando el patrón estructural de la guerra del capital, que le he llamado el duelo del uno, porque es una tendencia al uno, como dice la tradición filosófica, no es una tendencia al gran otro de la alteridad, sino a la univocidad. Esa tendencia al uno hace un duelo, que es por el objeto A del otro en el cuerpo del sujeto, que es la víctima de la trabajo, que ha sido el sujeto para ser y ha sido la víctima del capital y de la guerra en la modernidad. Y esta rivalidad mimética se puede pensar por el objeto A. Lo cual la educación justo nos enseña a ser, no parecer el otro, sino ser tú mismo, ser tú misma, en autonomía y también en heteronomía, por alteridad. Bueno. El problema viene cuando el capitalismo utiliza el objeto A no para causar deseo, no para causar goce otro místico, sino para causar goce fálico y usar al sujeto como objeto del goce perverso del otro, porque usa el objeto A para extraer plusvalía, para extraer fuerza de trabajo, para explotarte como objeto sexual, para hacerte violencia, para tenerte esclavo. Y esa es la lógica del uno, que tiende no solo a reducir la identidad del otro a lo mismo, como enseñó Levinas, sino de reducir lo otro a lo uno, a cerrar, a esa lógica fálica. Que produce capital humano, sí, pero que produce un sinfín de números específicos de problemas sociales. Que la educación no debe ser. Entonces,
Entonces es un reto pensar cómo es en el neoliberalismo actual a partir del mundo contemporáneo, de la modernidad del capitalismo. Pero ciertamente voy a pensar cómo el neoliberalismo actual lleva a cabo la guerra del capital, porque por este patrón estructural es que es posible que se repita la Shoah. Ustedes lo pueden analizar en la realidad sociohistórica contemporánea, cuando vemos rivalidades miméticas, cuando vemos cómo usan los feminicidios, cómo usan la explotación sexual, y lo podemos analizar desde el psicoanálisis, esos síntomas, hacer una lectura no solo de la realidad, sino de lo real, pensando en los campos lacanianos real, simbólico, imaginario, esa lectura de lo real para poder ver los síntomas por los cuales se hace la Shoah, llevan a cabo la Shoah, la guerra del capital, y por eso sostengo y revelo que es un peligro real de que la Shoah se puede repetir. Bueno, lo que éticamente justifico, lo que voy a trabajar en mi tema de tesis, más allá de lo que dice Adorno, que me parece injustificable en tener que argumentar por qué tenemos que educar para que la Shoah no se repita. Sí tenemos que responder a título personal qué hacemos, porque si bien no nos tocó vivir o morir en Auschwitz, sí somos responsables éticamente de no repetirlo en la historia. Y para eso me he dado la tarea de hacer memoria, para elaborar la historia y no repetirlo en la historia, porque no es repetición de la historia. Digamos que la historia y la memoria no es que sean opuestos binarios, sino que no son lo mismo, y aunque sea una categoría o un concepto, la repetición de la historia, justo hacer la separación nos permite reelaborar esa historia hacia un destino comparando. Lo que éticamente sí justifico es que la Shoah es un peligro que se puede repetir. Pienso y sostengo debido a que en la actualidad el capitalismo globalizado reproduce patrones con su totalitarismo de mercado, con los cuales Adolf Hitler y el nazismo ejecutaron la Shoah durante el siglo XX. Uno de estos es el patrón de la guerra del capital, que he revelado, reitero, al duelo perverso del uno o del objeto del otro en el cuerpo abierto del sujeto falso en ser, quien es la víctima de la Shoah y es la víctima de la violencia y de la guerra del capital en el mundo contemporáneo. Es importante decir que yo voy a analizar cómo es este patrón estructural de la guerra del capital, siendo producida la realidad por parte del capitalismo en su etapa neoliberal actual, pensando cómo es configurada en la sociedad la modernidad por la subjetividad de la época, en la dimensión subjetiva del inconsciente, mediante los discursos lacanianos, en tanto son una forma de lazo social que configuran a la realidad. Lo que yo he visto es que Hitler utilizaba el lenguaje para manipular el fantasma inconsciente y reproducir este patrón estructural que vengo analizando. Me di a la tarea de revelarlo desde el psicoanálisis en los procesos históricos, y es un patrón que está repitiendo el capitalismo actual y que mediante la guerra puede producir que repita la Shoah. En ese sentido me di a la tarea de pensar el arte y crear una poética de la educación para la paz que nos permita crear una cultura para la paz en contra de la cultura de la guerra, porque la Shoah se hizo sí por la razón instrumental, pero también por toda una cultura de guerra que produjo el nazismo, y nuestra tarea es justamente educar para la paz y para la libertad. Podría continuar argumentando más el tema de la poética, pero me gustaría más que pensemos la problematización y que podamos detectar esos problemas sociales que son los que los exhorto mucho y les demos una solución. No solo denunciemos, no solo critiquemos, sino les demos una real solución en nuestras tesis y en todo lo que hagamos como nuestra vocación pedagógica. Y finalmente deseo terminar con un poema, Educación para la Paz. Llegar a ser quienes somos, para ser quienes podemos ser. Emancipados, libres y autónomos, la educación nos enseña a amarnos, para ser y vivir en libertad. Esperanza por la paz mundial. Ello es recuperar con un amoroso beso la humanidad perdida en cada batalla de la guerra inmensa contra el mal, haciendo de la sangre la tinta del corazón en el pueblo oprimido que despierta a la historia de su propia liberación. Muchas gracias. Sin duda alguna es un trabajo de investigación bastante sensible, diría yo, no exhaustivo en un término metodológico, ¿no? A veces nos enseñan a ver nuestros proyectos, incluso académicos, desde un punto de vista meramente metodológico.
buscar un objetivo y saber qué sale, ¿no? Pero me parece que el trabajo que usted ha realizado ha sido desde la sensibilidad y eso también se aprecia y eso también es parte de los procesos de escritura, de cómo pensamos, de cómo articulamos, cómo tejemos nuestras ideas, ¿no? Hace un momento ya le había dado la palabra al mundo y me equivoqué, perdón. Pero en este momento sí vamos a abrir una ronda de preguntas, ya sea para Diana o para Arma, por si gustan que sigamos dialogando en torno a estos grandes proyectos que siguen tejiéndose y que siguen construyéndose. Entonces no sé si hay alguien que tenga alguna inquietud o alguna duda incluso como de estos procesos, no necesariamente del trabajo, sino de cómo ha sido el proceso mismo. Les damos la palabra a ustedes. ¿Puedo preguntar? Compañera Emma, que gusto compartir un espacio contigo, que seamos de una generación totalmente diferente, pero me parece muy importante lo que mencionas, aunque según yo recuerdo, en ese libro de educación, educación después de Auschwitz, pues hay una parte en la que Adorno conversa con Becker, ¿no? Y dice que la educación es tanto barbarie como, no me acuerdo la palabra que utiliza, pero es tanto barbarie como buena, por así decirlo. Voy a ocupar esa palabra porque no recuerdo. Entonces, también recordando un poco a Hannah Arendt y al juicio de Eichmann en Jerusalén, pues él sostenía que gracias a su educación hizo lo que hizo, ¿no? O sea que si concebía la educación por sí misma buena o mala, pues también podemos caer en un error, ¿no? Entonces, al ver este documental de Eichmann en Jerusalén, lo pueden consultar en YouTube, está, y sobre todo el libro de Anna Arendt, que ahora no recuerdo, pues podemos ver que gracias a la educación también se crean estas llamadas guerras, o estas llamadas racismo, estas llamadas creencia, el mito de la raza aria. Entonces también me dejó pensando mucho eso, si tú decías, está muy bien una propuesta para la paz y todo, pero también pensar que desde la educación pues, se ha formado, se han hecho estos ideales como para que Eichmann haya mandado a matar a todos en el último paso. Ya no podemos sacar a todos los judíos, a todos los anormales, a lo mejor un poco, pero ahora matarlos sin piedad. Y él, como dice, yo solo obedecí órdenes porque eso es lo que me enseñaban en la escuela alemana. Entonces, es muy duro pensarlo, pero también es otra cara de la moneda que está muy interesante en tu trabajo. Gracias. Gracias. Mira, sí, te voy a responder y te voy a hacer una pregunta también, ¿vale? Gracias. Bueno, pues sí, no se trata de negar ninguna de las dos partes, pero sí de hacer otra educación. Porque si somos codescendientes con que no hay nada más terrorífico, un Hamilton, del ser humano, que puede ser terrorífico, pero también puede ser humano, no se trata de negar, sino de educar para hacer de otro modo que hacer. En ese sentido voy más con Levinas, pero no sin negar los fundamentos ontológicos, porque no es su vocación histórica y ontológica del ser humano ser capaz de lo que hace, sino ser capaz de lo mejor. Entonces sí veo la educación bancaria y justo el tema que trato es cómo reproduce esa educación bancaria. Te deposito el objeto del otro y represéntatelo como tú y peleate por ese objeto del otro y entonces discrimina en línea. Sí, por supuesto, me lo permite mucho Pablo Freire pensar también una educación para la libertad y para la paz. Sabemos que él trabaja su pedagogía crítica para la paz, para la esperanza. Y sí parto no de negar, sino de recrear y crear lo propio, pero para poder pensar esa otra educación en el afuera, con otra lógica y que esté fundamentada en el amor. Porque es lo que nos permite no una cuchillería pastoral, sino la potencialidad histórica de cambio y transformación que tiene el ser humano. Y bueno, pues sí, también tiene problemas, no sé, Adorno con el concepto de niños, ¿no? Porque es poder. Entonces, justo creo que el autor que trabaja lo maneja bien. Lo leí hace mucho en la carrera, tendríamos que releerlo y es una buena recomendación. Gracias. Y en ese sentido te hago una pregunta, no sé si has tenido un acercamiento al Adorno, el concepto de mímesis, porque
tiene dos vertientes, que tiende hacia lo negativo también y a lo humano, exacto. Entonces, ¿cómo deconstruirías esa aporía? Porque, bueno, Freud con su pulsión de muerte nos dice que la pulsión de muerte es mi mente, pero el Eros no. Y no se trata de invertir. No, es una unión de los contrarios que transforma la pulsión de muerte, con raíces de muerte a seca, pero en su trayecto puede transformarse en vida. Y ahí la función creadora del ser humano, el hombre, la mujer, de la vida humana, para ser vida. Sí, pues pienso que no me ha sacado al horno, no, aparte de ese libro que mencionas, creo que solo he leído otro, pero nunca he profundizado tan así como para una tesis, ¿no? Que también es de lo que se está hablando, pero precisamente René Girard tiene también la otra contraparte de la mímesis como mímesis positiva, él le llama, ¿no? No llama mímesis negativa a lo que yo les acabo de explicar, o lo que empecé diciendo, pero también habla de una mímesis positiva porque él afirma que sin mímesis no hay cultura, sin mímesis no hay aprendizaje, no hay enseñanza. Entonces, no lo comenté porque precisamente, que es el capítulo 3 y último, es lo que voy a abordar, y aún tengo que direccionar mi mirada en la lectura a precisamente esto, ¿no? Que la educación, como al principio dije, mi título es Educación como fármaco de la crisis artificial, y fármaco en la antigua Grecia, en la ciudad de Atenas, se creía que, o más bien había como un ritual en el que se expulsaba a una persona de la ciudad para que cuando hubiera una crisis, pues esta sirviera como, pues por decirlo en palabras girardianas, como sacrificable, ¿no? ¿Para qué? Para pues deshacernos de todas esas culpas. Ya dice el principio de transferencia, le transferimos todas esas culpas a esa persona, hablando de la antigua Grecia, y entonces nos va a purificar. Pero también, por ejemplo, está el chivo expiatorio precisamente en la Biblia, ¿no? Que no quiero entrar en esos temas, pero René Girard habla de esos temas, él es cristiano. Entonces, él también dice, ¿no? Vemos el rito del chivo expiatorio en Israel, ¿no? Porque se escogían a dos machos cabríos, uno lo sacrificaban y el otro, como expiar, lo dejan a las afueras de la ciudad. ¿Para qué? Para que sea el salvador de todas estas crisis que estuvieron pasando en la crisis en Israel. Entonces el término de fármaco en sí mismo es tanto veneno como cura. La educación puede ser veneno, lo que también comentaba a Alma, también ella me contesta muy bien, pero también es cura, ¿no? O sea, a la misma vez que envenena, cura. Y a la misma vez que cura también envenena. Entonces es un proceso que hoy tiene que estar muy revuelto y que es la tarea precisamente que yo me voy a dar en el tercer capítulo, ¿no? ¿Cómo podría funcionar la educación como veneno y como cura? Y regresando a la pregunta de que hay una mímesis también positiva, pues sí, René Girard dice, no solo hay mímesis y conflictos, es, por así decirlo, nuestro pan de cada día en nuestras relaciones entre humanos, humanas, pero también hay una mímesis positiva que nos lleva a reconocer también al otro, porque también habla de la interindividualidad, de que no nos podemos asumir como individuos, ¿no? Con ese prefijo inte, sin división, sino que somos interdividuos, es decir, que nos constituimos a partir de la relación con el otro. Entonces, me parece muy interesante que también hayas planteado eso, porque sí, también hacia eso han caminado mis conclusiones o una parte de mi tercer capítulo que estoy por escribir. Me siento como el meme de Don Cangrejo cuando está mirando al fondo. No, la verdad es que yo que ni siquiera he tenido el gusto de leer ninguno de los trabajos así de manera física y ojito por ojito, es bien lindo ver cómo a través del diálogo también nos podemos imaginar y podemos situar como estas gafas invisibles y mirar ahora a la educación, ¿no? Como en este supuesto del veneno o cura. Yo jamás lo había pensado, jamás se me había cruzado por la mente, y es muy lindo ver cómo en este tipo de espacios podemos concebir otras perspectivas en torno a nuestro quehacer, al igual que desde la sensibilidad o la poesía o esta cuestión de educación para la paz, repensarnos,
resentirlo incluso, no en términos de resentimiento, sino de volver a sentirlo. Y pues no sé si alguien más quisiera tener alguna pregunta o algo sobre los procesos que tuvieron tal cual de escritura, ¿no? Bueno, entonces sí, adelante. Y digo que si no, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. Porque el reto para la pedagogía es pensar, por ejemplo, cómo ser para ser, no solo parecer. Porque estamos viendo ese problema como dualidad mimética, que quiero ser el otro, quiero devenir el otro. ¿Cómo devenir nosotros mismos para ser autónomos, emancipados, libres? Bueno, Antonio Negri dice que educarse para la emancipación es llegar a ser quien eres y para la liberación es llegar a ser quien puedes ser. En ese sentido puede ir más allá de la autonomía y pensar en la autonomía. Pero yo les preguntaría, ¿qué pueden detectar en la realidad sociohistórica de estas rivalidades miméticas, por ejemplo, por el objeto del otro? No es un objeto de deseo como tal, sino lo que causa el deseo y lo que causa el goce, pero que produce tu ser auténtico, genuino. Entonces, te hacen la guerra porque eres mujer, te hacen la guerra porque te quieren explotar, te hacen la guerra y lo hacen por ese objeto de donde extrae tu energía sexual y virginal y donde les produce un goce que es también mimético. Entonces, la pregunta que yo les plantearía, que no es libertad responderla, sino irse problematizados, me gustaría mucho. ¿Cómo educar para ser, no para parecer? Porque eso le cambia la vida a alguien en comunión, se cambia la vida y además es como vamos cambiando a las personas que van a cambiar al mundo. Pues muchas gracias por estar aquí. Ya se quedaron con tarea. Esta fue la primera ronda. Recuerden que se dividió la mesa en dos. Entonces, les pedimos con otro fuerte aplauso a nuestra querida Alma y a nuestra querida Diana, que compartieron estos procesos y estos proyectos. Y pues vamos con la segunda ronda, por favor. Pues bueno, en esta segunda ronda tenemos la serie honor de contar con Joshua y con Andrea García. Y pues voy a presentarles debidamente para que conozcamos quiénes son y por supuesto su proyecto de futuro. Empezamos con Joshua. Tiene el proyecto ¿Quién forma los honores? El proyecto de titulación como reflexión de la práctica pedagógica. Joshua estudió la licenciatura en Pedagogía de la UNAM. Ha participado como coautor de capítulos de libros en los títulos Formación, la Biblia, Historia y Usos Actuales en Tecnología, Teoría y Práctica Educativa en Tiempos de Pandemia. Además de ser autor y coautor de artículos académicos y ponencias en congresos y encuentros relacionados con la educación, formación, pedagogía y el cine. Actualmente, sus investigaciones giran principalmente en torno al concepto alemán de formación, Bildung, además de temas relacionados con literatura y cine. Adelante. Antes que nada, gracias a todas y a todos por estar aquí. Se siente bien estar de vuelta después de tanto tiempo. Estaba la facultad, no creí que estaría tanto de pensar desde
pasillos, pero bueno, se hace. Yo aquí tengo un pequeño escrito que leeré y comentaré un poco. No me centraré tanto en cuál es mi proyecto ni qué abordo, pero si alguien quiere preguntar al respecto más tarde, puede hacerlo con toda la confianza. Si hablaré de ellos, se lo comentaré, pero mis centros son, o el centro de la reflexión que voy a presentar aquí es más bien una reflexión surgida de mi proceso haciendo la tesis, de cosas que surgieron en mi persona y que quiero compartirles, no como experiencia individual, sino para hacer experiencia colectiva experiencia colectiva y formativa de los proyectos de titulación, sea cual sea este. Entonces, bueno, dando inicio a esto, comenzaré. Seguramente la mayoría de nosotros, por no decir todos, a lo largo de la carrera escuchamos o hemos escuchado la frase: los normalistas son formadores de personas, pero los pedagogos somos formadores de formadores. Habitualmente dicho por algún profesor o profesora. Quiero comenzar esta ponencia haciendo mención de esta frase para quitar del camino toda idea que se podrían haber hecho sobre el papel que el título juega en la práctica que aquí voy a ver. Me gustaría decir que siempre me suena un tanto soberbio, como si al estar encargado de los planes de estudio y de la actividad que los docentes implementan en las aulas, nos encontráramos en una posición de superioridad, cuestión que para nada se sostiene en la realidad. Tanto la pedagogía como la docencia enfrentan sus propios retos, los cuales podrán ser insondables para la otra. Desde una óptica personal, considero que tanto docentes como pedagogos somos parte de una misma realidad educativa, sobre la cual buscamos incidir, cada cual de su trinchera, procurando generar un cambio positivo en las vidas de quienes, por obligación, por azar o por voluntad propia, se ven inmersos en las diferentes áreas de acción de la pedagogía y la docencia de cualquier tipo. Entonces, si no apruebo la veracidad de este dicho, ¿por qué traje esta frase a colación? Simplemente porque ayuda a plantear una pregunta interesante. Asumiendo que esta frase fuera cierta, ¿quién formaría a los formadores de formadores? ¿Quién forma a los pedagogos? Una pequeña reflexión en todas estas preguntas será presentada en el breve discurso de esta plática. El proyecto con el que busco titularme como pedagogo es una tesis llamada Hacia una concepción romántica de la formación, la Biblia en el romanticismo alemán, sobre la cual me encuentro trabajando aún, pero ya en su etapa final, últimas correcciones. En resumidas cuentas, ahí trato de encontrar uno o varios hilos conductores que puedan ayudar a comprender cuáles eran las convicciones e ideales sobre la formación humana de los románticos alemanes. ¿Por qué? Porque habitualmente, cuando se habla de Bildung, se deja de fuera el romanticismo alemán. Los autores más célebres para estudiarla, al menos en el concepto clásico, suelen ser Hegel, Herder, Goethe y quizás Schiller. Ninguno de ellos romántico. Entonces, quise embarcarme en una investigación que me llevaría a descubrir cuáles eran las posturas de los románticos con respecto a la formación, más allá de los ya abundantes estudios, muchas veces denigrantes, sobre su literatura o más recientemente sobre su filosofía. Esto llamó mi atención porque, a pesar de que, como menciono, pocas veces se recuperan a los románticos alemanes para pensar la formación desde la Bildung, muchos autores los colocan en trabajos introductorios, en términos generales, en igual posición que Hegel, que Kant, que otros autores similares, pero a la hora de revisar el texto, donde se menciona, sí, claro, son muy importantes, nos damos cuenta de que nunca citaron ninguno de los románticos, o nos damos cuenta que el resto de los autores que trabajan Bildung los dejan de lado. Cuestión que también fue difícil para hallar información para sustentar mi proyecto. Ahora, ¿qué es Bildung? Bueno, a decir verdad, esa es una pregunta de lo más complicado, pero trataré de dar una breve respuesta, especialmente para quienes no les resulta familiar. Es un término alemán cuya traducción aproximada al español sería formación, pero que involucra un montón de características particulares, como el ser proceso y estado a la vez, que ocurre en el transcurso de toda la vida y en conflicto con ella, y enfrentándose a ella, dentro o fuera de las aulas también, de forma consciente o inconsciente, y que considera la historia y la cultura como factores determinantes para el resultado de la misma, a la vez que tiene un énfasis profundo en la dimensión autoformativa del proceso. Llegué a este tema originalmente a través de un concepto derivado de la Bildung, el cual es Bildungsroman. El Bildungsroman, traducido como novela de formación,
Es básicamente una novela donde se plasma de forma literaria el camino formativo de una persona a través de su protagonista, permitiendo al lector identificarse con él o ella y a través de esta afección sensible tomar decisiones sobre su propia vida y su propia formación. Esto viene a colación porque a lo largo de mi vida como lector literario me crucé con muchas de estas novelas que sin saberlo eran de formación y pues decidí leerlas, me cautivaron y prensaron mi curiosidad para saber más sobre el género y para poder leer más novelas de este tipo. Entre estas, la más destacada en mi vida personal, la que más llamó mi atención, la que más atesoro hasta el día de hoy como una de mis novelas favoritas, es Retrato del artista adolescente, de James Joyce. Un día, en una de mis clases de textos clásicos, donde se nos daba la oportunidad de decidir cuáles eran los textos que leeríamos a lo largo del semestre, decidí nominar a esa novela como una que había que tomar como un texto clásico de la pedagogía. En mi mente estaba claro el porqué. Era casi como una acción, una verdad más que evidente. Sin embargo, para propósitos de la clase, para que quienes no conocían los textos y para ayudar a decidir cuáles leer, se nos pedía a quienes nominábamos textos que también argumentáramos nuestras razones. Fue ahí cuando, buscando razones para compartir esta pasión por las novelas de Joyce con los demás, encontré mi respuesta. El eje de mi argumentación. Si nosotros, quienes, espero, por voluntad propia, decidimos embarcarnos en una carrera que exige de nosotros dar forma a otra u otras personas, si nosotros quienes nos lamentamos en clase sobre lo parcial, unilateral y superficial que son los planes de estudio en las escuelas y en diferentes centros educativos, y que aspiramos a promover educación y formación integral, cubriendo todas las áreas y dimensiones de la persona humana, no velamos por hacer de nosotros mismos alguien integral, con todas las dimensiones de la humanidad cubiertas. Si nosotros no procuramos hacer de nosotros lo que queremos para los demás dentro de nuestros más descabellados ideales educativos, ¿quién lo hará? Fue a través de esa acalorada discusión que hice consciente de la de la autoformación de los y las pedagogos, cosa que viene afirmada en las diferentes teorías de la vida. ¿Cómo esperamos cumplir con nuestras ambiciones pedagógicas sin trabajar en nuestro proyecto formativo personal o sin siquiera tener uno? Esta pregunta se nos deja a ustedes. Se nos repite luego de la carrera que la tesis, tesina o cualquier otro medio para titularnos de la carrera deben hacer un interés personal. Ese interés, en mi opinión, debería ser un punto de partida para la autorreflexión, el autoconocimiento y la autoformación. El proyecto de titulación, al ser libremente escogido y no puesto por algún docente frente al grupo, o acorde al programa de una clase específica, deja espacio para el autoconocimiento, para preguntarme por qué elegí este tema, por qué tomé a estos y estas autoras y no a otros u otras, por qué lo abordo de esta manera, por qué quiero que los demás sepan sobre esto, por qué yo quiero saber sobre esto, por qué es esto importante para mí. Parafraseando a Johann Fichte, la filosofía que elegimos es aquella que empata con quienes ya somos. Los académicos que elegimos seguir, citar, estudiar, dicen algo sobre quiénes somos, a quienes decidimos abandonar también. El proyecto de titulación, como una expresión de nuestro ser, nuestros deseos y nuestros intereses, debería, en mi opinión, ayudar a la formación de cada uno de nosotros. Con esto no me refiero a la formación académica o profesional, sino a nuestra formación humana, a definir quiénes somos, qué queremos, hacia dónde nos queremos mover y por qué. Considero que el proyecto de titulación, independientemente de la modalidad o de nuestros objetivos a futuro, que si buscamos comenzar un posgrado, empezar o continuar nuestra vida laboral, tiene un potencial formativo inmenso del cual hemos de servirnos para nuestro desarrollo personal y no solo académico. En mi caso, ese interés fue la pregunta misma por la ley, y quizá la tuve más fácil por eso mismo. La pregunta por la ley en cuestión es: ¿cómo una persona llega a ser quien es? Hoy, gracias a la investigación llevada a cabo, puedo contornar una idea más o menos clara de ese cómo, cosa que me ha enriquecido grandemente, puesto que más importante que saber cómo se forman las personas es para mí saber cómo me he formado y cómo me formo. Espero a ustedes también les enriquezcan los proyectos que se encuentran realizando o que emprenderán. Espero encuentren en ellos el camino de su propia formación o al menos una pista, un empujón, palabras de aliento para alcanzar. Y eso sería todo. Solo me gustaría cerrar con una pequeña cita, se puede llamar así, de Roberto Musso, vocalista de Cuarteto de Nos,
en la canción El Aprendiz. Él dice: aprendí a volver mientras fui viendo, aprendí para ser quien estoy siendo, y de querer y de gritar, de sufrir, de sangrar, de asumir, de perder, de fallar, de todo eso aprendí. Entonces, les pido eso a ustedes, que vivan, que disfruten, que se formen, que aprendan de todo lo que sucede y que vivan sus proyectos de exploración. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Cómo se baja el micrófono? Muchísimas gracias, Yasha, incluso por la canción. Aquí ya estamos inspirados. Agradecemos la sensibilidad con la que nos muestras tus intereses personales a la hora de seleccionar tu proyecto de titulación. Sin duda alguna es un punto clave, ¿no? El interés y el amor que le tengamos a nuestro trabajo. Pasamos con Andrés. Hola a todos y todas, muchas gracias por estar aquí. Espero que lo que vaya a compartirles ahorita les sirva, pues a lo mejor para reflexionar un poco sobre su proceso de titulación, o si hay algo que les sirva de mi experiencia, pues tómenlo. Y ya, eso es todo por ahora. Bueno, mi tesis se trata sobre el modelo Baldor. No sé si aquí hay quienes lo conozcan, pero en general a mí me pareció extraño que en todas las clases de pedagogía, como teoría pedagógica y todo eso, no lo abordaran. Pues me parece raro que sea desconocido de cierta forma. Ahora quienes sí, pero ahora quienes no. No es tan popular a lo mejor como el modelo Montessori u otros modelos alternativos. Pero sí quiero decir que el modelo Baldor fue una de las razones por las que me interesó estudiar pedagogía, porque estoy segura de que todos y todas aquí en algún momento batallaron con adaptarse a la escuela tradicional, así sea en alguna materia o en algunas formas como de llevar a cabo la logística en las escuelas, y eso fue algo que me pasó a mí. Así que, bueno, para empezar, a mí me frustraba mucho desde siempre en mi experiencia como estudiante que el arte no fuera visto como algo serio. Era algo así como la clase de platicar, o típico que llegaba el profesor de música y dice que toquen la flauta. Pero bueno, eso no es lo único, sino que siempre viene el arte como una forma de autoconocimiento y de autoformación que me parece muy importante en este momento en el que tantas personas pues padecen un momento de desconocimiento de sí mismos, padecen de esta falta de desarrollo de la inteligencia emocional, que es algo que se puede trabajar con el arte. Y como bien decía mi compañero, siempre tendemos a buscar estas cosas con las que nos identificamos. Así que si esto les sirve para buscar un tema de tesis que les haga sentido, adelante. Bueno, pues bien, como mencioné, el modelo Baldor es algo que se interesa sobre todo en la educación artística y la usa tanto como fin como un medio. Es decir, todas las clases son impartidas de una forma artística, desde matemáticas, desde lengua. Todo se usa a través de narraciones, de historias. Los niños y las niñas son alentados para hablar de esa experiencia, de su experiencia con esas materias a través del arte. Y tiene cosas muy interesantes, como por ejemplo usar los colores para trabajar sobre el temperamento. Creo que esto me faltó mencionarlo, pero una de las mayores influencias del modelo Baldor fue Goethe, quien habla de una teoría del color que ahorita ya es pues muy conocida, sobre la psicología del color y cómo los colores de los que estamos rodeados, los colores que usamos, que vemos,
son usados para provocar ciertas emociones, y bueno, esto el marketing lo sabe muy bien, pero ese es otro tema. Y pues bien, para hablarles un poco más de la historia de Waldorf y de dónde viene todo esto, su fundador fue un filósofo austríaco que se llama Rudolf Steiner, y bueno, él estudió medicina, estudió filosofía, y siempre intentó integrar tanto la ciencia como el arte. Y bueno, no es que como tal sea un científico, porque no lo es, pero vio una manera de unir tanto el arte, la ciencia y la filosofía en una corriente filosófica que se llama antroposofía. La antroposofía y la Bildung son como de los antecedentes del modelo Waldorf, que, como bien mencionaba, la Bildung se refiere a la formación, pero no tanto como a la instrucción o a la capacitación o al simple hecho, pues sí, de depositar ciertos conocimientos, memorizar y todo eso que ya conocemos, sino explorar todas las áreas que conforman a un ser humano, todas sus dimensiones, y trabajar sobre todas ellas. Entonces, por ejemplo, desde nuestra filosofía tenemos un cuerpo físico, tenemos un cuerpo astral que se refiere también como a nuestra psique, también tenemos nuestra conciencia o yo, que es algo pues que digamos nos difiere, nos diferencia de otros animales, de otros seres vivos, tener esta conciencia de yo y nuestra identidad. Entonces, Steiner habla sobre cómo todas estas áreas que conforman a un ser humano, se interrelacionan entre sí, y cómo una puede afectar a la otra. Por eso es tan importante el arte. Y todavía esta parte retoma un poco la idea de que lo bello es bueno y viceversa. Es como lo que decía Aristóteles, lo que decía Platón desde pues esta filosofía, y creo que es cierto, creo que el tener una sensibilidad que te permita apreciar lo bello, te permite también empezar a apreciar lo bueno con un sentido, vaya, no sé cómo explicarlo, espiritual, digamos. Y sí, de hecho él retoma varias cosas también, como del Antiguo Testamento, como para empezar a introducir a los niños y a las niñas a la enseñanza de la historia, introducir también personajes históricos que sean como dignos de admiración, para provocar en ellos, pues, digamos, este querer ser mejor, este querer, pues, tener ciertas virtudes. No empiezan así como, por lo general nos enseñan a nosotros de valores, de virtudes, que, pues ya saben, memorícense el respeto, la tolerancia, la solidaridad y ya. No se queda ahí, sino que cultiva en ti mismo a través de estas narraciones y, por ejemplo, la Bildungsroman también, pues este querer desarrollar estas cualidades. Y pues bueno, a mí me ha funcionado mucho pues hacer un índice tentativo que se ha modificado un poco a lo largo de mi proceso de escritura, porque de repente digo, no, esto es mucho, a lo mejor quito esto, y sí cuesta trabajo delimitarlo porque es un tema muy extenso. Hablar de la educación estética y artística en el modelo Waldorf, que a fin de cuentas parecen una sola, y luego además también relacionarlo con Goethe. Pero bueno, algo que admiro mucho de Goethe es que casi todos los personajes, no es que todos en sus novelas, pues son como seres muy bondadosos, es como te provocan una sensación de calidez inexplicable. Creo que era la forma en la que se percibía el mundo, y pues esa es esa sensibilidad que me parece que nos beneficiaría mucho si trabajáramos con ella desde la educación. Bueno, igual tuve suerte de tomar dos seminarios, uno de textos clásicos y otro también de textos clásicos, pero más enfocado hacia la filosofía hinduista. Y me di cuenta de que
los alemanes sentían como una gran fascinación por los temas de la India, del hinduismo, y los retomaron muchísimo. Entonces, eso también me permitió tener una comprensión más profunda de dónde viene el modelo, por qué esto es así, porque realmente a partir de la antroposofía se busca comprender e investigar al ser humano, pero no de una forma, digamos, a la que estamos acostumbrados, que es como simplemente limitarlo a lo físico o lo fisiológico, o eso es todo, sino que trata de buscar una esencia, trata de buscar pues la esencia del espíritu, y esto es como complicado entenderlo, pero también creo que se va un poco por la corriente de la fenomenología, en la que sí se intenta dar una explicación del ser humano a partir de sus experiencias. Entonces, pues bien, tuve esta suerte de entenderme bien con mi asesor, de compartir el interés por estos temas, y mientras más leía sobre la antroposofía, sobre el modelo, me di cuenta de esta relación que había con la filosofía hinduista, en la que tenemos más que un cuerpo físico, en la que hay procesos de desarrollo muy específicos desde que somos niños y pues vamos evolucionando. Y pues bien, algo que también me ha ayudado mucho es usar el modelo Toolme para siempre argumentar cada punto en el que estoy diciendo o escribiendo algo que quiero compartir. Y bueno, también me parece que algo que es de mucha ayuda es primero buscar todas las fuentes que necesitas, las que crees que pues, te van a servir, y ya tenerlas ahí listas, porque la verdad es que sí consume mucho tiempo la búsqueda de información. Entonces pues sí hagan como su base de datos, sus carpetas con la información que creen pues, más relevante, y a partir de eso y de su índice tentativo creo que se van a ir rápido. Igual va a haber días en los que quieran dedicar mucho tiempo a su tesis y otros días en los que definitivamente no, ya no quiero saber nada de ella, y está bien, solo de breaks y sigan después. Pues bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta sobre mi tema o sobre mi proceso, porque creo que sí me fui no muy lineal, pero pues adelante, no sé si quieras comentar algo. Hay ejemplos ya se está intentando algo. ¿Cómo intentar algo? Ajá. Buscar una escuela más relajada. Pues sí, hay otros modelos alternativos aparte de las Waldorf. Todavía hay pocas escuelas Waldorf, al menos aquí en México, pero sí las hay, y desafortunadamente pues son caras. Es algo como que, digamos, es un poco culpa de la calidad del sistema pues, de educación pública, que bueno, es muy triste, pero bueno. Y sí, creo que todos estos modelos es bueno conocerlos y también es bueno difundirlos, porque son otra perspectiva, otra forma de ver la educación, otra manera que no se remite simplemente a desarrollar la parte intelectual y verbalizar y ya. Entonces, creo que sí, creo que todavía hay maestros, maestras, docentes, afortunadamente, que pues, se documentan y leen sobre estos modelos, investigan, y eso permite que pues, sus prácticas sean más flexibles y tengan una mayor comprensión del desarrollo de los niños como personas, como seres individuales, porque también muchas veces se parte desde la idea de no, es que es un niño, es una niña, ¿qué va a saber? Y desde aquí no, sino que desde que ya está en este momento de desarrollo, ya lo consideran pues un ser completo. Y ya, no sé si contesté tu pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo naciste este momento? Porque al comienzo mencionaste que fue
lo que te hizo decidir estudiar pedagogía. Entonces, yo la persona nunca había escuchado. ¿Y cómo lo conociste? ¿Cómo supiste? Bueno, curiosamente fue un amigo que un día, pues yo le estaba contando, estaba en un momento difícil porque estaba en secundaria y mi escuela era, bueno, a mí se me hacía horrible. O sea, era de estas escuelas que nos traían así como soldaditos, era católica además, entonces ya te has de imaginar, ahí estábamos a las 6 de la mañana como rezando el rosario y todo. Y bueno, había muchas cosas que no me gustaban de mi escuela y pues un día pues empecé como a quejarme con este amigo, que por cierto es de aquí, de la facultad, pero él estudia desarrollo y gestión intercultural y como también eran temas que le interesaban mucho, dijo, pues es que a lo mejor lo que tú me estás planteando, el cómo te gustaría que fuera la escuela, tu ideal, se parece mucho al modelo Waldorf. Entonces, claro, pues sí. De nada. Bueno, muchas gracias Andy también, porque claro, te di las gracias por compartir con nosotros y nosotros tu pasión, tu interés, me parece fundamental y me siento como en una mesa de rockstar, el arte, es muy lindo compartir estos espacios. Bueno, al menos para mí lo está haciendo, yo lo estoy pasando increíble. Agradezco mucho que Joshua también mencionaba cuestiones de intereses personales, sobre estas novelas de formación, sobre, y curiosamente los dos hablaron de textos clásicos en sus ponencias, como también incluso aquí en el colegio nos trastocan las asignaturas que cursamos, ¿no? Y conocemos cosas que quizá en otros espacios no pudiéramos compartir, dialogar, conocer siquiera. Entonces, pues a ambos les agradezco un montón, porque yo desconocía de algunas cuestiones que nos comparten y me parece que además nos dan buenos tips en torno a los procesos mismos, ¿no? Por ejemplo, Joshua nos platicó sobre esta cuestión de sí, tener como muy centrado nuestro interés en lo que queremos desarrollar para que en ese sentido le agarremos más sentido, ¿no? Más amor a lo que estamos haciendo y que no solo sea una monotonía. Y por su parte Andy nos platica también como de esta cuestión de gestionar muy bien nuestra información y nutrirnos a final de cuentas de esa organización para el proceso, que no es simplemente seleccionar un texto y a ver qué sale, ¿no? Y nos resignamos, ¿no? Sino que hay que organizarlo y hay que irlo repensando y reconfigurando a través del tiempo. Entonces también no sé si tengan alguna pregunta para el trabajo de Joshua o para su proceso de Joshua en cuanto a lo que él nos compartió, o igual si tienen otra pregunta para Andy, adelante. Tengo una pregunta acerca de si tuvo alguna dificultad para, porque mencionaste que estabas estudiando son escritos alemanes, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu dificultad a la hora de investigar inglés? Porque digamos que la diferencia entre nuestro idioma y el alemán es muy abismal, ¿no? Entonces, yo personalmente, yo tengo ciertos conocimientos de alemán, pero quizás aún así se me dificultaría. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú lograste derribar esa barrera que existe del lenguaje entre tú y el escritor y el autor? Muchas gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. Deben de saber que hay como, especialmente temas de este corte, a veces muy específicos, los cuales no hay suficiente bibliografía en español y se van a encontrar con determinados temas por el estilo. No estoy diciendo que no van a encontrar nada para ustedes en español, que aprendan su idioma, no. Aprender otro idioma es muy padre, los maestros de idiomas. Pero a lo que me refiero es que va a haber algunos que se van a encontrar que son de este estilo. En este caso, la Biblia de romanticismo entra dentro de ese tipo, o sea, creo que textos específicamente hablando de Biblia del romanticismo en español, encontré 3, solo 3.
Entonces lo que tuve que hacer en ese caso fue pues escanear y tratar de buscar pues, otras fuentes. La mayor parte de mis fuentes que consulté de hecho vienen en inglés. Varios autores de Estados Unidos, en Inglaterra, han trabajado un poco más a fondo de estos temas. Algunos autores alemanes también publican en inglés, pero también hubo otros textos que tampoco estaban traducidos ni en inglés. Entonces, pues yo me encontraba aprendiendo alemán justamente cuando comencé el proceso de la tesis, y eso ayudó bastante. Lo que hice, o sea, más que leer el texto directamente en alemán, o sea, en algunos casos sí lo hice, en algunos no, pero lo que más hice fue contrastar, por ejemplo, traducciones que podía encontrar. A veces encontraba, por ejemplo, traducciones nada más de fragmentos. Entonces leía la versión original y la contrastaba con la traducción que había encontrado, y a partir de eso pues, hacía mis conjeturas al respecto. Decía, ok, me parece que significa esto, me parece que va por este lado, que significa esto, pero eso. Si van a elegir un tema como de esta especificidad o de otras mayores, hay mayores, les recomendaría, como comentaba la compañera Andrea, pues que justo hagan un estado del arte primero sobre todo esto para ver qué clase de bibliografía hay disponible al respecto, y a partir de ahí ya con sus conocimientos en inglés o en otros idiomas pueden hacer ustedes su propia balanza sobre si es posible abordar ese tema o no, o qué parte del tema sí y qué parte del tema no. Entonces, ¿cuál sería el resultado si abordan ese tema solo con los disponibles en español o solo con los disponibles en inglés? A partir de ahí hacer una balanza, tomar postura y decir, ok, sí voy a decir tal cosa, o no por tal y tal, o no puedo entrar por aquí, o, por ejemplo, algo que pude haber hecho sería centrarme en algún texto que estaba traduciendo, ¿no? En vez de estudiarlo como un movimiento, estudiarlo como un texto, ¿no? Entonces, miran sus fuerzas, estudian idiomas, lenguas indígenas también, no solo vayamos a Europa, vamos a caminar a América, vamos a Asia, vamos a África, pero sí, es lo que podría comentar. Adelante. Bueno, invitamos a compañeros del primer semestre de la clase de teoría pedagógica. Entonces es una pregunta para los cuatro, y es cómo hicieron ese uso o cómo hacen ese uso teórico en sus trabajos de titulación, ¿no? Cómo, con qué autores, qué categorías, cómo les ayudó, digamos, esa asignatura de teoría pedagógica en donde los conocí chiquitos. Y de ahí cómo hicieron la articulación para la delimitación del objeto de la pedagogía, ¿no? Cómo eligieron esa cuestión de los cuatro. Me parece que es súper interesante cómo fueron elaborando y construyendo sus temas. Bueno, pues gracias por venir. ¿Qué les podemos decir? En lo personal, ha sido las materias que más me han servido, porque cómo no encajonar la realidad a la teoría, pero a la vez servite la teoría para dar cuenta de una realidad. Es una cuestión metodológica que se va complementando con toda la carrera para poder no solo hacer una tesis, sino vivir y servir al prójimo y a ti misma, a ti mismo.
Entonces, ¿qué les puedo recomendar en ese sentido? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? Sí, es mucho aprender a pensar. Es muy importante eso, que se centren también en aprender a pensar, no porque no piensen, jamás Dios nos escribe, pero sí potencializar esa frontera que tan sensible como nunca encajonar la realidad, la teoría, pero sí dar cuenta de esa realidad y construir un objeto de estudio en el cual veas la realidad y puedas demostrar que es así, la realidad sociohistórica y que la puedes transformar a la mente. Pero creo que en mi tesis la clase terapéutica, además tuve la fortuna de que me dieras clase tú, que también me diera clase de Marcela Gómez, como el complemento de su forma de enseñar y de los temas a abordar fue muy rico, y creo que lo que a mí más me ayudó o lo que más yo utilicé en la clase terapéutica para mi tesis fue justamente identificar qué es una teoría, cuáles son sus límites, sus alcances, dónde empieza, dónde termina, porque en mi tesis, de cierta forma, eso fue lo que hice, fue preguntarme, ¿existe una teoría pedagógica en el romanticismo alemán? Y entonces, a partir de las categorías aprendidas en clase, pude identificar si es una teoría, no es una teoría, es una postura, es una convicción, es una idea, es una creencia. A partir de los textos y los autores que leí, algo como interesante es que todos los autores del romanticismo son muy diversos y a la vez comparten ideas comunes. Entonces era, bueno, es que aquí se está contradiciendo con este otro. Aquí les está diciendo claramente que esto, les está diciendo que claramente no. Son amigos, se iban de fiesta los fines de semana, pero su texto se contradice. Pero aún así contradice como la idea general de la postura pedagógica que están presentando. Entonces creo que eso fue lo que más me ayudó, tener claridad conceptual para poder decir los límites del discurso pedagógico están aquí, aquí y aquí. Creo que diría eso. Bueno, creo que eso es una pregunta potente de alguna manera, porque tal vez me podría responderla así tajantemente de sí, esto fue lo que me ayudó o esto no fue lo que me ayudó. Y bueno, antes de decir mi respuesta, solo un chismecito, ¿no? Que yo conocí a la pedagogía Waldorf precisamente por la maestra Betty, que también me dio teoría pedagógica. Pero, no sé, creo que lo abordaron en la mesa anterior, en donde estaban los premiados, que de alguna manera la teoría pues te ayuda a mirar la realidad, como ya lo habían dicho. Entonces, por ejemplo, en mi caso, que no tengo un referente empírico como a lo mejor el de otros, ¿cómo se puede decir? Otros trabajos de titulación que a lo mejor en otras mesas podemos conocer. Es decir, un referente empírico pues me gusta decirle como un cachito de la realidad, ¿no? A ver, voy a ver esta teoría y la voy a aterrizar a esta realidad, pero yo no tengo un referente empírico, pero siempre la teoría te delimita hasta dónde quieres llegar y sobre todo delimitar tu objeto de estudio. Entonces, no sé, el sentarse, bueno, metafóricamente, el sentarse a hablar con el autor, en mi caso, y decirle, oye, René, ¿qué opinas de, bueno, no qué opinas, porque más bien, ¿qué me puedes decir acerca de la educación como un fármaco? Entonces, es como entablar esa relación que a lo mejor es no en un tiempo ni un espacio como el de ahorita presente, sino que entablar ese tiempo y espacio con el autor es muy interesante y a la vez también es muy difícil, porque pues precisamente de eso se trata, ¿no? De ir desenredando y destejiendo todo lo que ese autor o esa autora te puede decir acerca de lo que tú quieres plantear. Entonces, no sé qué más decir. Creo que la teoría dentro bueno, hablando metodológicamente, te da ese espacio para que vayas como pasito a pasito y puedas empezar a escribir, ya sea desde el proyecto de titulación hasta tu primer, segundo, tercer capítulo, cuarto, no sé, dependiendo de las tesis y cómo estén estructuradas, pero
creo que puedo decir que parte de la materia de la profesora Betty ahora es, por ejemplo, yo encontrar el cómo voy a describir la educación, ¿no? Si voy a describir como una educación escolarizada o si la voy a describir desde, por ejemplo, la concepción de educhere, ¿no? De sacar lo mejor del civismo o de conducir hacia un camino. Entonces la teoría pedagógica también yo creo que ahora me regreso a esas clases y digo, ¿por qué no estoy ahorita en ese momento, ¿no? Otra vez tomando clase con la profesora Betty para poder resolver el problema de cómo voy a definir educación en mi tesis, ¿no? Porque creo que hasta ahora y en el noveno perpetuo o en cualquier semestre en el que estemos, si nos preguntan qué es educación y qué es pedagogía, a veces la pensamos mucho, ¿no? Porque depende del autor, de la autora, depende del tiempo en el que nos estén preguntando, entonces es muy difícil, pero precisamente la teoría te da eso, ¿no? Te da el impulso para poder escribir tus pensamientos, tus sentires, etc. Bueno, a mí me ayudó mucho esta asignatura, sobre todo como para reconocer las corrientes del pensamiento y pues así es mucho más fácil también entender a mayor profundidad de dónde viene este tema, quiénes fueron como los que empezaron como antecedentes o como filósofos o educadores, y eso también te da como pistas a seguir en tu tesis que vas como rastreando para tener una mayor digamos también intimidad con los autores y ya, sobre todo eso también históricamente para comprender el contexto y también entender otras perspectivas. Creo que es algo que siempre te enriquece mucho porque puede que algún teórico diga una cosa y otro diga otra, pero de cierta forma los dos tienen razón, entonces pues siempre ayuda como también a mantener una mente más abierta y más flexible para no hacer tantas posturas teóricas. Y ya. Muchas gracias. Agradecemos mucho a la profesora Betty por su intervención y también a las alumnas y alumnos de teoría pedagógica. Adelante, Mari. Yo quisiera preguntarles, van a hacerles dos preguntas. La primera va en relación, y aprovecho también que está nosotros una muy buena idea. La primera va sobre todo a de qué herramientas hicieron ustedes para el manejo de la información. Porque a mí algo que de repente me asusta, digámoslo así, es que para hacer una tesis tienes que volver casi un experto. Es cierto que no vas a hacer un trabajo así lo que puedes hacer ya escrito, pero sí te tienes que empapar muchísimo de eso. Entonces me pregunto como de qué herramientas hicieron ustedes para organizar esa información, para tener cuidado del plagio, para delimitar en qué punto ustedes era su voz y en qué momento lo recuperaban a ¿no? Y como en ese tipo de cosas. Y la segunda va relacionada más como, me dejó pensando mucho el trabajo de Joshua, de que nos comparten que muchas de las razones por las cuales decidieron hacer sus tesis en ciertos temas es a partir de su historia de vida. Y hoy en día, ¿qué nos podrían compartir ustedes de qué les dejó su tesis? En sus palabras. No iba a poner en términos de aprendizaje, porque es como raro. Más bien como ustedes, ¿qué les dejó en su vida? ¿Pudo cambiar algo? ¿Les trastocó en algún sentido? Hoy en día, después de todo ese proceso, en el punto en el que cada uno esté, ¿qué podrían decir que les dejó? Bueno, primero, sobre lo de los medios, ¿no? Los recursos para organizar. Creo que lo había comentado
sería como tratar de investigar lo más que puedas antes de empezar la tesis. Con esto no me refiero a que te leas todos los libros, pero que hagas como una tabla de cuáles son los libros, los textos, artículos, etc. Más, disponibles, más generales, que te pueden dar una aproximación sobre el tema. Y a partir de ahí ir particularizando tus ideas, ¿no? O sea, lo que yo sí recomiendo es leer textos, libros completos, introductorios, y a partir de ahí poder ir perfilando una idea clara. Al final de cuentas, si leemos todo antes de hacer la tesis, entonces eso es lo que yo recomiendo en primer lugar. Segunda es tengan respaldos digitales de todos sus grupos de información. Hagan carpetas en la computadora, así, carpetas de textos de la tesis, capítulo 1, ¿no? Por autores, por tema. Eso es lo que ayudaría. Notas, también hagan notas sobre sus temas, sobre sus ideas, porque es importante para los segundos comentados, ¿no? Dónde empieza mi voz y dónde adelanta el autor, dónde acaba. Por ejemplo, eso fue un reto en tesis, porque así como con la pregunta de la maestra Betty, tiene algo de teoría, pero a la vez tiene mucha historia y a la vez tiene filosofía. Entonces en qué parte, o sea, creo que lo que predomina en tesis es el lado histórico. Entonces es como, bueno, ok, estoy narrando, estoy presentando algo que no es muy estudiado en México o en el mundo de habla hispana. ¿En qué momento solo estoy narrando lo que estos personajes hicieron por la pedagogía y por el concepto de libro? ¿Y en qué momento estoy yo aportando algo a lo que ellos están diciendo? Entonces, en ese sentido, creo que es importante, ahí no sabría decir o si hay una especie de material, de recurso a utilizar. Lo que yo hice para eso es más bien un recurso estilístico, que es cambiar la voz del narrador, digamos, del escritor, ¿no? Entonces, en un lado, si estoy narrando como, bueno, es que Nogales propuso tal cosa y tal, y parece que se relaciona con Kant por esto y esto, tal. O sea, ahí estoy narrando en tercera persona lo que Nogales hizo, lo que él estaba haciendo, lo que él pensaba, pero luego recupero mi propia voz en el texto y yo hablo en tercera persona. Yo opino que tal y tal y tal, yo creo que tal y tal y tal, yo considero que esto y esto y esto y otro, ¿no? Entonces, eso es lo que podría recomendar en ese sentido, un recurso también estilístico, para diferenciar, estoy hablando de lo que dice alguien más, estoy hablando de lo que yo creo. Creo que esta es de las preguntas más importantes que para mí, o que yo también me hice, ¿no? Y creo que me ayudó mucho. Yo desde toda la carrera lo que hacía malamente, bien, no sé, era leer y extraer citas. Y a partir de las citas yo empezaba a concretar mis ideas, las empezaba a acomodar, les empezaba a dar formas. Y de hecho una vez vi un post de Abril en donde preguntaba precisamente eso, cómo hacen para organizar toda esa información que tienen. Porque puedes encontrar miles de textos o muy poquitos textos, pero ahora cómo los sintetizo, ahora cómo los miro, porque también eso es muy importante. Y pues veía que una profesora, creo que de acá del colegio, decía así como, igual saquen citas y hagan categorías de análisis y vean en dónde puede entrar esa cita, ¿no? Si lo vemos así muy somero, creo que a mí me ha servido mucho y es una parte en la que yo doy gracias por ese consejo, porque realmente a veces es muy complicado decir, bueno, ya leí todo el libro, ya me leí todos los artículos que encontré, y luego ¿qué hago, no? Y por ejemplo, yo empecé leyendo, porque les comentaba al principio que en una parte era como leo, pero no aterrizo nada, ¿no? Y no sabía todavía ni qué hacer con lo que me decía el autor, con lo que yo leía. Entonces
ya que tienes, como lo decía creo mi compañera Andrea, ya que tienes un índice tentativo, ya nada más es ver, esto me sirve para digámoslos como subtítulos, ¿no? A ver, tengo este subtítulo en mi tesis, en mi primer capítulo, en mi segundo capítulo, no sé, y esta cita me sirve para esto, y entonces ya después lo pensaba así como, bueno, y ahora yo qué voy a preguntar sobre eso, o qué voy a decir sobre eso, y eso es lo que me ha ayudado mucho a redactar, porque creo que eso es lo principal, ¿no? Entender, conocer todo esto es indispensable, pero la redacción para que ya se concrete la tesis es pues lo que interesa, ¿no? Como avanzar poco a poquito, cada quien a su paso, pero en principio eso. Y como les decía, como dar una primera leída a toda la información que tenemos, y ya después con preguntas de investigación, es decir, por ejemplo, ¿cómo vemos en mi tema de investigación? ¿Cómo vemos la crisis artificial en educación? Bueno, entonces yo ya voy a leer esos documentos que tengo con miras a esa pregunta. Y pues cambia totalmente la perspectiva que tenemos de lo que ya habíamos leído, porque ya vamos con algo como en concreto. Eso por el lado de las herramientas para la información o algunos tips que a mí me han servido para redactar. Y por el lado de que decía Monse, sí, ¿verdad? Monse, sobre qué me ha dejado mi tesis. No sé, creo que todavía no he pensado en qué me ha dejado. No sé si porque no la he terminado o no sé si porque aún estoy en ese proceso también de entendimiento, de autoconocimiento también, como decía Joshua. Pero en principio creo que, a diferencia de otros de mis compañeros o compañeras, hay quienes ya tienen un tema desde el principio, ¿no? Yo voy a hacer esto, o mi línea de investigación va a ser esta, ¿no? Aunque no sepa qué autor, qué autora, ni qué tema, ni qué objeto de estudio. Pero de repente llegas al autor y lo conoces más y más y más, y dices, wow, esto era lo que yo estaba buscando de alguna manera, ¿no? Nunca a lo mejor nos va a convencer del todo, no sé, a lo mejor desde mi punto de vista, pero te vas encontrando cada cosa que dices, qué bonito que haya encontrado ese autor o que el autor me haya encontrado a mí, ¿no? Porque al principio yo decía, a mí me gusta mucho la mitología, me gusta mucho la historia, me gusta mucho la filosofía, pero ¿cómo voy a unir todo eso, ¿no? Entonces, pensar, ¿qué voy a hacer si yo quiero hacer esto? Y al final de cuentas, también tenía como un interés por la antropología de la educación que desafortunadamente acá no tenemos, porque déjenme decirles que según lo que he escuchado, en vez de, bueno, no en vez porque también es muy valiosa, pero se decidió si antropología o me parece que sociología de la educación, y pues ganó sociología de la educación, pero también es muy importante. Porque yo decía, no hemos tenido un acercamiento a la educación desde la antropología. Y cuando empiezo a leer a mi autor, me doy cuenta de que él es antropólogo, y me doy cuenta de que para explicar mucho de las cosas que ya les dije, como deseo mimético, como rivalidades miméticas, como crisis miméticas, como chivo expiatorio, lo hace a través de los mitos. Y entonces pues ya me desbordé de amor por mi autor, y es una cosa como de ir interactuando con lo que queremos conocer, por apasionarnos cada día más por eso, aunque hay veces que, como decía Andrea, hay veces que ya no queremos escribir, ya decimos, me voy a tomar un mes de vacaciones, ¿no? Bueno, en mi caso sí fue, pero sirve, también eso sirve para que digas, bueno, ya procrastiné mucho, ya basta de flojera o de no hacer lo que tengo que hacer, y regresas con más ganas también, y otra vez vuelves a mirar con otra mirada, valga la redundancia, al autor y a lo que ya habías leído. Entonces creo que a veces lo que nos mortifica mucho es el avanzar, ¿no? El ya terminar, pero creo que es un camino de altas y bajas que también nos conforma y nos forma como personas, como decía Joshua. Y eso es todo. Gracias. Bueno, también respondiendo un poco
poco a tu pregunta, una forma que también me ha ayudado a organizarme son las fichas. Siempre a partir como de ciertas categorías de información o subtemas, el índice que también te da como una guía, pues ir organizando así tu información en fichas, ¿no? A lo mejor como este tema quedaría bien como para esta vinculación entre el autor Goethe y el modelo o cosas así. O esto quedaría bien como para explicar un poco la organización de las escuelas Waldorf. Y así vas como apartándolo en temas y todo eso. Y bueno, sobre lo otro, sí es un proceso de autoconocimiento y autoformación, porque es como pues muy auto sí, porque ya no está ahí como alguien diciéndote qué es lo que tienes que hacer o cómo organizarte, ¿no? Sino que pues tú has visto qué es lo que a ti te funciona. Y pues cada tema, cada proceso y cada persona es distinta. Entonces, quién sabe, puede que a lo mejor tu mejor momento cuando te sientes con más lucidez en el día es en la mañana. Entonces, pues en la mañana sabes que es cuando mejor le puedes dedicar tiempo para escribir, para leer. O a lo mejor un día dices, no tengo ganas de escribir, no siento la inspiración para escribir, entonces solamente voy a dedicarme a leer, a juntar información, a reunir citas. Entonces, sí es un proceso que te ayuda a conocerte mucho y a desarrollar cierta disciplina y ciertos hábitos. Ya. Gracias. Bueno, responder a la pregunta, sí vamos a ver título personal, pero me gustaría darles un consejo como para que alguna vez mi maestro, el doctor Néstor Brown, me decía que todos investigamos la evolución de nuestros síntomas, pero la creación va más allá. Entonces, pensar en libertad implica un proceso formativo que no deje pasar en su carrera, en su vida, y así compartan su vida con el otro, con el rock. Ahora, es distinto como detectar problemas sociales, no solo criticar temas, no, detectar esos problemas sociales y solucionarlos. No se acaba en una tesis de solución, pero sí es una aportación, no pueden aportar en potencia. ¿Qué herramientas te haces? Bueno, pues vas viendo esos problemas sociales que hay. Y dices, ¿por qué no podría hablar de la guerra, de la violencia, de la marginación, sobre todo los más agudos que tenemos en México y en el mundo, porque son una cuestión de humanidad? Entonces, en ese sentido puede ir haciendo de herramientas, yo de mi educación de posterior. Y a título personal, que me deja libertad y paz. Porque hace 3 días me daba cuenta que una cosa es hacer un lazo social y otra es tener una fijación al otro como objeto funcional, donde viene mi médico justamente, que viene a hacer violencia, que viene a acosar de ti, y lo usa como objeto, no como sujeto. Entonces, así ha sido mi vida, ser como objeto de goce perverso del otro, pero también ser un sujeto. Que tengo amigos, que tengo a mi esposo, que tengo a mi familia, y que soy muy feliz, pero también lo he visto en los feminicidios, que lo he visto en la realidad social, y ahí analizas cómo es caso por caso. Pero sí son patrones que se repiten y que son cuestiones estructurales, que es lo que quieren, estructurarnos, oprimirlos, explotarnos, y nos quieren bastante reducidos como seres humanos. Entonces me deja libertad sí autoconocimiento, da autoconocimiento que va a poder también producir un saber que te sirve, pero que le sirva a todo el mundo. Gracias. Y bueno, con estos comentarios finales cerramos esta primera mesa del coloquio. Agradecemos mucho a quienes nos acompañaron, a quienes hicieron preguntas y sobre todo a nuestros ponentes. Muchas gracias. Y bueno, les haremos entrega de sus constancias.